palabra de hoy. La palabra de hoy va a tener dos partes. La primera, que tiene que ver con el tema que venimos desarrollando, que es voluntad de Dios que lo hagamos, ¿sí? Es constante actitud de servicio, que es una de las partes o de las condiciones que Dios espera que nosotros mantengamos como pueblo de Dios, como iglesia. Y una segunda parte que la verdad sé que va a estar, pero que yo todavía no sé bien cómo va a ser, porque el Señor me ha dicho que hay una segunda parte. Así que yo le digo, ya nos enteraremos. Amén. ¿Sí? Así que vamos con la primera parte. Diga conmigo: constante actitud de servicio. Constante actitud de servicio. Hoy vamos a ver la parte número 2. En el tema que vamos a desarrollar, vamos a estar hablando de los que no sirven. ¿Cómo es? Mirar al que está al lado y decirle: ¿por qué te reís? ¿Te sentís tocado vos, ¿Qué te pasa? ¿Alguna vez te han dicho: vos no servís para esto? A mí me han dicho varias veces jugando al fútbol. No me lo dicen con palabras, pero me lo dicen. Yo no entiendo, ¿no? ¿Verdad? No serví, anda a predicar, pastor, me dicen. Bueno, hay personas que calificamos para algunas cosas y personas que no calificamos para todas las cosas. Y en el servicio para Dios, no todas las personas califican para servir al Señor. Pero entiéndame, no es que en una iglesia hay gente que sirve y gente que no sirve, sino que hay personas que no califican porque no quieren calificar. ¿Me está entendiendo? Para cualquier clase de servicio uno tiene que tener cierta actitud, cierta capacidad. ¿Me está comprendiendo? Si yo quiero ir a ayudarlo a Mario a hacer paredes, y yo tengo que tener cierta actitud, ¿verdad? No puedo ir a querer ayudarle a Mario y me voy con los zapatos súper lustrados a querer paliar mezcla, ¿verdad? Porque quiere decir que yo no tengo idea de lo que estoy haciendo. Mario le va a dar pena decirme: vení y levantame la bolsa esta. ¿Me está entendiendo? Entonces, uno tiene que tener cierta actitud para servir. Yo creo que acá, en la congregación y en todas las congregaciones, toda persona que se acerca a Jesucristo tiene el propósito de servirle. ¿O me equivoco? ¿Verdad que usted le quiere servir? Pregúntale: ¿vos servís o no servís? Pregúntale. No te lo digo con doble sentido, decir. Pero en el reino de Dios las cosas no son tan así. Hay quienes pueden ser grandes servidores en lo secular, pero no necesariamente son buenos servidores en el reino de Dios. ¿Está entendiendo? Hay gente que puede ser, que pinta muy lindo para servir en lo secular, puede ser una excelente persona que hace muchas cosas buenas, pero no necesariamente es buena para servir en el reino de Dios. ¿Sabe lo que pasa? Mire, ahí lo tiene usted escrito. A Dios no solo le interesa lo bueno que podemos hacer, sino de dónde proviene lo que hacemos. ¿Está entendiendo? Es decir, que yo cuando le traigo algo a Dios, ya sea una ofrenda, sea un servicio, sea algo que hago, ¿sí? Dios no está mirando solo lo que hago, solo lo que traigo, sino de dónde viene lo que traigo. ¿Se acuerdan del caso de la viuda que fue con una monedita y que los otros le miraban y decían: ¿cómo va a dar eso? Pero Jesús estaba viendo que esa viuda estaba dando de lo último que ya tenía. Y para Dios esa ofrenda valía muchísimo más que la que daban los otros, aunque cuantitativamente lo que los otros ponían era mucho más que lo que había puesto esta viuda. Pero como Dios miraba de dónde venía lo que ponía, Dios podía decir: me agrada esta ofrenda y esta otra ofrenda no. ¿La entendieron? Entonces, ahí es donde empezamos con las complicaciones a la hora de servir. Porque la mayoría de nosotros no vemos el servicio como Dios lo ve. Y hoy vamos a estar aprendiendo un poquito de ello. En el reino de nuestro Padre no se ve solo lo que se logra hacer, sino de dónde proviene lo que hacemos. ¿Me está entendiendo? ¿Lo comprende o no? ¿Sí? Si usted puede entender esto, va a tener un poquito más de luz para darse cuenta si servimos o si no servimos para servir, valga la redundancia, en el reino de Dios. ¿Sirvo o no sirvo para servir? ¿Qué le parece? ¿Sirvo o no sirvo para servir? Esa es la cuestión, el dilema que hoy vamos a estar conversando un poquito.
Los que sirven en el reino de Dios son aquellas personas que sirven por amor a Dios y no por amor a sí mismos. Yo hoy les voy a compartir algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender esto, ¿sí? El servicio de los que sirven proviene de Dios. Esa clase de servidores son los servidores que Dios busca que le sirvan. Son aquellos siervos que hacen, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y eso se espera que sea un siervo. Pero hay personas que no hacen la voluntad de Dios. Hay personas que sin darse cuenta, por querer hacer la voluntad de Dios, terminan haciendo lo que ellos quieren, lo que a ellos les parece. ¿Está entendiendo? Vamos a ir con algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar. Abra su Biblia en Romanos 16, 17 al 18. Romanos 16, 17 al 18. Y mientras usted está buscándole, le doy gracias a Dios. Estoy agradecido al Señor por cómo me ha sanado y me ha animado en esta semana. Porque yo me fui el domingo pasado, se han dado cuenta, me fui sin saludarlos. Pues estaba con una gripe de esas terribles. Llegué a casa y las chicas que fueron conmigo, mis hijos, las chicas me tocan los pies, me dicen, papá, tenés los pies helados. Me buscaron unas medias heladas, me pusieron. La otra sacó unos guantes, así que estaba súper disfrazado. Cuando llegó Marinés no me podía conocer ahí. Al rato ya transpiraba todo con fiebre, pero gracias a Dios estamos bien. Amén. Gracias también a todos los que preguntaron, a los que han estado orando. Dios ha sido fiel y estamos bien, gracias al Señor. Ya lo tiene el pasaje, Romanos 16, 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, y yo quisiera quedarme un poquitito con esto. ¿Qué dice el apóstol? Cuando uno ruega, cuando uno necesita que la persona no sea tan cabezona, ¿verdad? Uno cuando le dice al hijo, mira, por favor, papito querido, te ruego que te limpie los piecitos, porque si no se limpia nadie va de mi qué, ¿no? Pero suponiendo, ¿verdad? No le dicen, papito de mi corazón. Ya sé que a ninguno de los muchachos de acá le dicen así, no me dejé la ropa interior en la ducha, corazón, te ruego que saques tus cositas y las lleves para mí, ¿verdad? Uno dice te ruego cuando uno ya lo ha dicho y parece que no le entra en la cabeza. Entonces acá el apóstol está por enseñar algo que no vaya a hacer que no te entró en la cabeza. ¿Está entendiendo? Así que por eso te dice, mira, te voy a rogar que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Y que le den una segunda oportunidad, pobre hermano. Así dice. No dice así, pero ¿qué es que en el cristianismo nos amamos y que estamos todos ochos acá felices? ¿Y que os dice? Y oréis por ellos para que se arrepientan y los tengan acá hasta que cambien, y que los comprendan, porque pobrecitos están heridos, por eso tienen la boquita así. No, fíjese lo que dice Dios, aparte de ellos. Porque tales personas, y acá me voy a detener, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Está entendiendo? Entonces tales personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Esa gente no sirve. Y muchas veces esa gente está dentro de las congregaciones. ¿Y sabe por qué hay gente así en las congregaciones? Porque no hacemos caso al consejo del apóstol. Ahora entiende por qué el apóstol le dice, le ruego
que se fijen, que se fijen. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay personas que hacen esto y no son esa clase de personas que uno dice, che, qué mal que me cae esta persona, sino son gente que cae bien, que se acomoda bien dentro de una congregación, pero que hace daño. ¿Está entendiendo? Dígame, no está con miedo. ¿Qué tiene miedo que hablemos de esto? No tenga miedo. Tenemos que aprender estas cosas, porque usted quiere servir a Dios, ¿verdad? Yo también quiero que usted sirva a Dios. Yo no quiero que usted sea de los que no sirven, sino de los que sirven. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos hace domingos atrás de conocer a las personas por sus frutos? ¿Se acuerdan? Jesús, ¿cómo decía? Por sus frutos los conoceréis. Así también es posible reconocer por sus frutos a aquellas personas que no sirven, ¿sí? Que no sirven al Señor Jesús. Fíjese, ahí ya se los anoté, usted lo puede leer. Mire las características o los frutos que tienen los que no sirven a Cristo. En primer lugar, ¿qué hacen? Hacen tropezar, hablan con suavidad para que no advierta su engaño, te dicen cosas lindas, halagan tan bien que no puedes ver el daño que te hacen, no son lo que parecen y, por sobre todas las cosas, en el fondo, lo que le pasa a esta gente, por eso es que no sirve a Dios, buscan su propio bien. En realidad esas personas se sirven a sí mismas, se aprovechan de estar en una congregación, porque acá todos queremos ayudar, ¿verdad? Y no desconfiamos de nadie. Entonces somos, permítame la expresión, papita para él, papita para el loro, ¿entiendes? Fácil. Entonces viene una persona así y dice, acá todos me quieren ayudar, y entonces te empiezas a decir cosas lindas, te empieza a inflar el ego, y vos lo ayudas más, y cuando menos te das cuenta, chácate, puñal por la espalda, ¿sí? ¿Querés servir a Dios? Lo primero que debe pasar por tu vida es que tienes que amar a la gente de Dios y a la gente que Dios ama. Si vos no amás a las personas, no podés servir a Dios. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Sos de saludar cuando te vas? ¿Sos de saludar? Y muchas veces no tenemos esta buena costumbre. Y el saludo, aunque usted no lo crea, es un mandato, pero sumamente explicado y dado en el Nuevo Testamento, en las cartas. Es más, tanto se habló del saludo que hasta hay iglesias que se saludan con un beso de una manera, con 2 besos, con 3 besos, en fin, como sea, hermano, pero el saludo es algo que da el puntapié inicial para que te pase algo bueno con las demás personas. ¿Me estás entendiendo? ¿Usted ama a las personas de la iglesia? ¿O usted vino para que lo amen? Todos venimos con una necesidad, pero ¿sabe qué lindo es que cuando a uno lo saludan, eso genera después en mí el deseo de saludar a los demás? ¿Me está entendiendo? ¿Te hace bien que te saluden? Entonces ya tenés algo en qué servir. Saludar, amar a las personas. Muchas veces nosotros saludamos al grupito de gente que conocemos y hablamos con los jóvenes diciéndoles, los jóvenes no son un grupo dentro de la iglesia. Los jóvenes forman parte del grupo que somos la iglesia. Y si los jóvenes se saludan entre los jóvenes, mal hecho. Y si los mayores nos saludamos entre los mayores, mal hecho. Tenemos que aprender a saludarnos unos a otros y a los niños. ¿Me están entendiendo? Hoy han faltado muchos de los niños y de papás que están con sus hijos quizás enfermos. ¿Alguno se va a interesar en saber qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué le ha ocurrido al hermano? ¿Está entendiendo? Entonces fíjese que para servir lo que tenés que tener es amor. Uno no puede decir, Señor, yo quiero servir si no ama. Vamos a suponer que usted ya está bautizado y quiere servir al Señor en la limpieza. Si usted no ama a los hermanos, nunca usted va a servir para bien. Usted va a venir renegando si no es el horario, si no es el día, si no es la lluvia, si no es que, uy, justo le gusta que limpiemos con lavandina y a mí no me gusta.
y no está viendo el servicio que usted está haciendo. ¿Me está entendiendo? Cuando uno ama, uno viene primero temprano y dice, sí, porque yo lo estoy haciendo ¿para quién? Para los hermanos que amo y que Dios ama. ¿Me está entendiendo? Y eso significa hacerlo para el Señor. ¿Está comprendiendo? Cuando limpio una silla, lo hago bien porque sé que lo estoy haciendo para gente que amo. Amén. Entonces, cambia mucho el servicio cuando hay amor. Y uno de los grandes problemas que tienen aquellos que quieren servir a Dios es que no se dejan de amar a sí mismos. ¿Me están entendiendo? Entonces se aman a sí mismos, entonces vienen a limpiar. Está lloviendo, como miren qué lindo que está para venir a limpiar mañana, ¿verdad? O esta noche. Y entonces, ¿qué dicen? No, yo me amo más, yo me merezco quedarme en la cama, que tengo que estar yendo a limpiar, que vaya otro, porque ya busco una excusa u otra para no servir. Por eso lo primero que tiene que pasar en tu vida es amar a la gente. Era jovencito. Estaba en una iglesia en Buenos Aires y usted ha visto cómo somos, ¿no? Nos saludamos y nos requete saludamos, a veces nos saludamos 2 veces y 3 veces, ¿verdad? Hoy con Daniel nos saludamos 5 veces antes de que se vaya. Le dije, bueno, Daniel, ya andate, pues ya estamos a puros saludos nomás, ¿sí? Saludamos y conversamos otro poco más, saludamos y conversamos otro poco más. Ahora, estaba en esta iglesia y allí yo iba contento porque una iglesia inmensa, muchísimas personas. Y bueno, yo estaba mirando a la gente, ¿viste los norteños cómo somos de saludar, mirá, te miran y uno le hace así? Y el porteño no es tan así, es como que vos lo has mirado mucho y dices, te pego una sobrada, pero viste, yo soy duro para esas cosas, lo mismo, hasta que no le sacamos una sonrisa, no lo dejamos. El tema es que cuando termina la reunión, nos vamos a tomar el ómnibus. Y ahí en la fila, para gran alegría mía, habían como 4 o 5 hermanos de la iglesia. Y entonces yo le digo a la persona, che, mira, son de la iglesia. Ah, sí, me dice. ¿Pero que no los saludaron, no los presentaron? No, acá no es así. Porque que ustedes hacen así. Porque si son hermanos de la iglesia, no los vas a saludar. Yo los miraba y ellos miraban para otro lado, así tenían miedo. ¿Sabe una cosa? Si usted no ama, ¿cómo va a servir a Dios? ¿Entiende? Si usted no ama, ¿cómo va a servir a Dios? ¿Quieren que hagamos una prueba? Pero que se la voy a dejar pendiente. No se la voy a hacer, capaz que no se la haga, ¿no? Pero yo voy a hacer pasar a una persona así, ¡tac! ¿Sí? Va a venir para acá, por ejemplo, Estela, ¿sí? Y le voy a hacer preguntas a Estela de cómo se llaman los hermanos. Porque si uno ama, uno al menos sabe que se llama, yo creo que Jaimito, Agapito, alguna cosa, pero algo cerca, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando uno ama, conoce, a ver dónde vive el hermano, qué es lo que le pasa, cuál es su situación. ¿Está entendiendo? ¿Viene toda su familia? ¿No viene toda su familia? ¿Está separado? ¿Está viudo? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Está comprendiendo? Uno conoce qué le pasa al hermano cuando uno tiene amor a Dios. Cuando uno ama, no anda hablando mal de otros, ni mucho menos causando enemistades en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien te viene con un chisme, estás frente a alguien que no sirve a Cristo. Estás frente a alguien que solo se interesa en sí mismo y en nadie más. ¿Usted quiere una iglesia chismosa? Yo tampoco. Pero depende de usted. Depende de usted. Y una de las cosas que más utiliza el diablo para causar división y enemistad y tropiezo en la iglesia, ¿sabe qué es? El chisme. Che, ¿sabes lo que me enteré de ese que viene allá? Mira ese que está allá sentado y te vomitan todas esas cosas. Yo cuando alguien me habla así, ¿sabe cuál es mi percepción? Que me está vomitando así. ¿Y a usted le gustaría que le vomiten? No. ¿Verdad qué asco, no? Así me da de asco. ¿Entiende? Entonces,
Gente querida, hay quienes en la iglesia, por no amarla, la critican, hablan mal. Cuando alguien te habla mal de un hermano, tenés que preguntarte qué es lo que busca realmente, qué es lo que quiere. Por ahí está bien, te está advirtiendo de algo malo que te puede pasar, ¿sí? Pero uno se da cuenta de eso. Pero cuando ya te empiezan con cosas, uno tiene que preguntarse qué es lo que busca realmente. ¿Busca separarme del hermano? ¿Busca hacer que lo mire con malos ojos al hermano? ¿Busca volverme un falso? Porque dígame si usted no se siente un falso, escuchar que hablan mal de un hermano y después tener que ir a saludar. Y menos en esta iglesia que nos saludamos todos, ¿verdad? Entonces te sentís pero doblemente de mal y de falso porque vas a saludarlo y vas a ver que ha estado con tu lengua o con tu oído escuchando a alguien hablar mal. ¿Qué es lo que busca? Contaminarte con tus propósitos. Cuidado. Las divisiones y tropiezos, ahí lo tiene usted, son reacciones diabólicas. Diga conmigo, reacciones diabólicas frente al crecimiento de la iglesia. Eso es lo que son los chismes, las divisiones y los tropiezos. Muchas veces el propósito del chismoso o del que causa división es destruir el ambiente donde no puede hacer lo que quiere. Porque muchas veces pasa así, hay gente que viene a la iglesia y dice yo quiero de Dios. Y cuando Dios empieza a decirle, bueno, esto no te conviene, ya no les gusta. ¿Está entendiendo? Porque quieren ser amados. Y entienden que ser amados es ser mimado. Es que uno le cumple todos los deseos, todos los anhelos. ¿Está entendiendo? Que viene la persona y pide un consejo y después hace lo que quiere y uno después le va a decir, bueno, ahora te voy a buscar otro consejo para que vos te sientas bien. No, primero vamos a hablar de por qué no hiciste caso al consejo de Dios. Porque no es lo que se me ocurre a mí, es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Me está entendiendo? Entonces cuando pasa así, es la reacción que tienen muchas personas frente a un ambiente que no lo deja hacer lo que quieren. ¿Está entendiendo? Tratan de destruir, son personas que se aman demasiado y no soportan estar en un ambiente donde son confrontados con lo malo que hacen. No les gusta, son muy orgullosos. A mí nadie me va a decir qué error tengo, ya soy grande, ya me doy cuenta yo de las cosas. Y cuando empiezan a decirle, y cuando el Señor empieza a mostrarle lo que debe hacer, se enojan. Y su reacción es criticar la iglesia, criticar a los que le ayudan, criticar a aquellos que están buscando que esa persona crezca. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuidado, porque esa clase de gente no sirve a Cristo. Reaccionan en contra de quienes los llevan a tomar conciencia de que no son libres para hacer lo que quieran, son libres para hacer lo que Dios quiere. Parece que les clavan un puñal a esa gente, porque ellos quisieran que la iglesia esté para servirlos a ellos, y la iglesia está para servir a Dios. Diga conmigo, a Dios, no a las personas, a los caprichos de las personas. ¿Me está entendiendo? Son personas que procuran separarte de aquellos que te pueden bendecir o que se ensañan con aquellos que les toca vivir una situación triste. Se enteran de algún fracaso que ha tenido alguien y dicen, yo enterado. Y te cuentan 8.000 veces, de 8.000 veces diferente el fracaso que ha tenido el hermano. En lugar de acercarse y decirle, che hermano, me enteré que te he ido mal, ¿cómo estás? ¿Está entendiendo? Entonces, cuidado, porque estas cosas las tenemos incorporadas en nuestro corazón, ¿entiende? Y sin darnos cuenta, muchas veces no reaccionamos en contra. Por eso el apóstol le dice, les ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en la doctrina. Cuando alguien te habla mal de un hermano, o de un grupo de hermanos, o de la enseñanza que estás recibiendo, está procurando destruir a tus amigos, está procurando hacer que tropieces. Alguien así es una persona que no te ama, ni ama al Señor, solo tiene lugar para Él mismo y para nadie más. ¿Está entendiendo? Entonces, cuidado en lo secular también. Cuando alguien te empieza a hablar mal del trabajo, cuando alguien te empieza a hablar mal de su jefe, ten cuidado. Esa persona lo único que está haciendo es ponerte donde Él quiere que estés
para que vos pierdas y Él no va a perder, vas a perder vos. ¿Estás entendiendo? Muchas veces te usan para que vos vayas de vocero de cosas que después te dejan solo y después te corren a vos y ellos quedan bien. ¿Estás entendiendo? Cuidado, porque estos principios no son solo para la iglesia, son también para la familia, son también para los distintos grupos sociales, sean de estudio, sean laborales. Estas cosas son las maneras con las que el enemigo muchas veces destruyó las familias, destruyó los grupos que tienen que trabajar juntos. ¿Me está entendiendo? Hace poco participamos de una reunión con la organización de la cena de fin de año de los alumnos. Mire, fuimos a 2, ¿no? Nos cansamos de ver la división, pero la división por la división. Nadie pensaba en el bien de los chicos, todos pensaban a ver si era mi idea o si no era mi idea. Parecían niños, peleándose, discutiendo, alzando la voz, tanto que tuvo que venir el rector a decir, por favor, que baje la voz. Peleando los padres con los hijos con los padres. ¿Cuánta división hay? Y eso muchas veces se mete dentro de la iglesia. Así que mirarlo al que está al lado, decirle, cuidado. Otra de las características de aquellos que no sirven es que te hablan con palabras bonitas. ¿Viste que dice con suaves palabras? Otras versiones dicen palabras bonitas. Te descolocan con sus elogios, son gente que te elogia, que te dice, che, qué lindo que cantás, la verdad que vos tendrías que estar al frente. Yo no sé qué hace la Anabel ahí, te tendrían que poner a vos, ¿no? Me parece, che, yo no es que esté criticando, ¿no? Pero yo pienso que vos te merecerías estar ahí. Y vos, sin darte cuenta, te vas inflando así, ¿viste? Como, Y te sentís bien, porque ¿a quién no le hace sentir bien un elogio? A mí ya no me hace sentir bien que después que leí todo esto, te digo la verdad. A mí cuando ya me viene con super pastor y el otro, yo empiezo a caminar así para atrás, para ver bien, ¿sí? No es que no nos tenemos que elogiar, ¿verdad? Pero cuidado cuando el elogio viene de gente mala. Y hace bien el elogiarse, cuando el elogio tiende a alentar al hermano en lo que está haciendo, en la función que desarrolla. Está bueno que si le sale lindo el logro, que seguro que va a ser, le digamos, Adrián, qué lindo, ¿verdad? Ese es un elogio bueno. Pero el elogio malo es cuando yo lo elogio a otro para sacarlo a Adrián. ¿Está entendiendo? Ese es el elogio malo. El elogio malo es aquel elogio que te pone en contra de un hermano. ¿Estás comprendiendo, sí o no? Sí. Bien. Generalmente no pensamos mal de las personas que nos hablan cosas lindas, que nos alientan, que nos dicen que somos importantes para sus vidas. Dice, la verdad, hermano, Dios te ha puesto en mi camino. No, mirá, vos sos mucha más bendición que mi líder. No, que líder, mirá, vos me entendés, líder, no sé, no quiero hablar mal, así dicen, no quiero hablar mal, no lo quiero tirar abajo, pero le falta un montón a la par tuya. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuidado, ¿sí? Nos dicen que somos importantes, pero bíblicamente hablando, gente, la gente alabanciosa, no alabanciosa de sí mismo, sino que tiende a alabar al otro, es de las personas que más tenemos que cuidarnos. Si usted tiene concordancia, busque la palabra lisonjero y lea todos los pasajes que aparecen ahí con lisonjero. Amén. Cuando alguien te alaba mucho o te dice muchas cosas lindas, esas cosas que vos querés escuchar que los demás te digan, como por ejemplo, ¿a quién no le gusta que le digan, hacé lo que vos sentís, hermano? Y vos estás, no sé si tengo que hacer lo que vos sentís, hermano. Vos estás ahí y decís, Señor, yo tengo que poner esto o no tengo que poner esto. Y ahí la mezquindad te sube y se te baja, ¿viste? Y dice, no pongáis, y vos decís, sí, voy a poner, no pongáis. Y viene este hermano, hacé lo que vos sentís. Ay, te amo, hermano, no voy a poner nada. Ay, gracias, Señor, me has hablado, ¿verdad? Son de esa gente que te dice justo lo que vos querés escuchar, justo lo que, ay, pero si eso es lo que es, o te dice, pagale con la misma moneda, pero sí, hermano, es que las cosas de Dios son en otro ambiente, pagale con la misma moneda. ¿Y cómo te va así, no?
porque te gusta escuchar eso, ¿verdad? Te gusta que te inflen la bronca que ya tenés adentro. No tenés por qué hacer lo que te dicen que hagas. Hermano, no tenés por qué hacer. ¿Quién es para que te diga qué tenés que hacer vos? ¿El pastor te ha dicho? No, hermano. Vos tenés que hacer lo que vos querés. Sí, hermano, yo soy nadie. Pero Dios nos puso para hablarte de parte de Dios. ¿Me estás entendiendo? Entonces tenés que tener cuidado. Porque muchas veces eso está metido dentro de nosotros mismos. Y terminamos dividiéndonos y terminamos tropezando en un lugar que es para que estemos unidos, fíjate, y para que no haya tropiezos. ¿Verdad que para eso es la iglesia? Y cuando no pasa, cuando no nos fijamos, termina siendo un lugar donde tropezamos y donde terminamos divididos. Hay otros que dicen, mirá, tu pecado es tu pecado y no se tienen que meter en tu vida. Si no le haces nada malo a los demás, no es así. Tu pecado no es tu pecado. Tu pecado también es mi pecado, porque somos hermanos. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo? Cuando yo hago algo malo, estoy afectando la vida de mis hijos, el futuro de mis hijos. Estoy afectando la iglesia, tanto como vos también. ¿Me estás entendiendo? Si no es que Dios me va a castigar por tu pecado, pero tu pecado me está haciendo daño también a mí. Cuando vos flojeás en las cosas de Dios, también me haces sentir mal. También me podés hacer flojear a mí. ¿Me está entendiendo? Entonces cuidado, porque hay gente que te dice lo que vos querés escuchar. ¿Y quién no quiere estar así, verdad? En una iglesia donde vengamos y el pastor nos diga, hermano, vamos a hacer lo que se nos dé la gana, A ver, hermano, ¿cuántos quieren volver a los vicios? Bueno, hermano, que Dios nos perdona. A ver, hermano, ¿cuántos tienen problemas con las malas palabras? Pero, hermano, hable, porque no importa. Qué iglesia linda, ¿verdad? Mi hermano quiere ir a bailar, vaya, búsquese en cualquier lado, métase en todos lados. ¿Verdad? Ya están contentos, ¿no? Ya sé que no. Pero eso está pasando hoy en día. Iglesias, enseñanzas que se acomodan para llenar los lugares vacíos y no para sacar a las personas del mal en el que el diablo los tiene metidos. ¿Está comprendiendo? Esa clase de personas no te aman. Esa clase de personas solamente te están utilizando para su propio beneficio. Esas personas no sirven ni a sus iglesias, no se sirven a las personas, sino que se sirven a sí mismas, a sus propios bienes, a sus propios deseos. ¿Está entendiendo? Entonces, gente, usted quiere servir a Dios, lo primero que tiene que pasar es que tiene que amar a la iglesia. Amar. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. El amor a Dios está muy relacionado con el amor que tenemos a los hermanos. Si no, lea Primera de Juan y ahí se va a dar cuenta que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, porque el amor de Dios no está en esa persona. ¿Está entendiendo? Usted ama a los hermanos. Cuando uno ama a los hermanos, uno no puede estar sin orar por los hermanos. Uno no puede estar sin pedir por el hermano. Tal vez el hermano jamás se dé cuenta que has estado orando por su vida, pero hay alguien que sí está mirando lo que vos estás haciendo. Y dicho esto, vamos al segundo grupo de gente que no sirve, ¿sí? Que están descritos en Efesios capítulo 6, versículos 6 al 7. Y con esto vamos a concluir esta primera parte. Efesios 6, 6 al 7. Mire lo que dice. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Diga conmigo, los que quieren quedar bien. A eso se refiere. De esos que sirven para quedar bien, ¿sí?
Es gente que le gusta parecer, ¿sí? Hay una palabra en latín que los describe claramente, ¿sí? Yo estoy seguro que usted la escuchó esta palabra, los figuretis. No es latín eso, ¿no? Eso es muy argentino. Los figuretis, ¿no? ¿Han visto que hay muchos figuretis a veces? Hay mucha gente que le gusta parecer, que le gusta tener un lugar donde los demás lo pueden ver, donde los demás lo pueden reconocer, donde los demás pueden estar diciendo, mira lo que hizo, ¿sí? Mire lo que dice el Señor en Mateo 6, 3 al 4. Mas cuando tú, ahí lo tiene, así que puede leerlo directamente. Mas cuando tú des limosna, y estamos hablando de la limosna, ¿no? De ese dinero que uno le da a una persona pobre, ¿sí? que anda pidiendo. No se refiere a ofrendas acá. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace que ve en lo secreto, te recompensará en público. Qué bueno es saber que Dios sabe lo que hiciste en secreto, porque Él te lo recompensa en público. Dios ve en lo secreto. Dios ve cuando tus rodillas se doblan por un hermano. Dios escucha y no solo responde tu oración en favor de ese hermano, sino que te trae una recompensa. Dios ve cuando vos estás limpiando y acomodando esta silla, y no lo haces como lo hacen los demás, lo haces de una manera especial, porque querés servirle a Dios. Dios ve lo que estás haciendo en secreto y te lo recompensa en público. Dios ve cuando vos elegís hacerle el bien a un hermano sin que nadie se entere. Dios lo ve y su recompensa va a ser en público. Amén. Hermano, no hay mejor cosa que servir al Señor en secreto. Porque cuando vos servís al Señor en secreto, ¿sabes qué va a pasar? Que Dios va a hacer que todos se enteren que vos lo estás sirviendo. Porque el que sirve a Cristo está donde Cristo está. Amén. Cuando era un niño, y no lo digo, hermano, por ponerme de ejemplo, sino porque quisiera que esto que me pasó en la vida te pase a vos también. Amén. Pero cuando yo era un niño, haber tenido 7 o 8 años, iba con mi papá a la iglesia. Él llegaba temprano y comenzaba a acomodar los bancos de madera, eran bancos así grandes, marrones, para hacer el lugar de la cena del Señor. Y lo hacía con tanto esmero. Y muchas veces me retaba porque yo así quería limpiar. No, mi hijo, es así bien. Pero papá, mi hijo, acá está el Señor. ¿Por qué te ha dicho, papá? ¿Por qué no vienen los otros ancianos a limpiar? ¿Por qué tenés que venir vos a limpiar? Hijo, esto lo hacemos para el Señor. El Señor me ha salvado. Me ha dado una nueva vida. ¿Cómo no le voy a servir al Señor? ¿Entienden? Y ahí estaba yo, limpiando en secreto, sin saber que Dios un día me iba a poner al frente de una congregación. ¿Entienden? Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. ¿Usted quiere servir al Señor? Pues empiece amando. Porque si usted ama, usted va a tener siempre las manos ocupadas. Porque Dios le va a confiar algo que hacer. Amén. Algo que hacer, Dios lo va a confiar. Finalmente,
Hay una palabra que me ha estado inquietando toda la semana, desde el domingo pasado. Búsquela, Colosenses 4:17. Y yo creo que esto es lo que Dios quiere que podamos recibir también en esta noche. Dice así la palabra. ¿Ya la tiene? No está acá escrita, así que la va a tener que buscar. Colosenses 4:17. Decide a Arquipo, ¿qué es lo que había que decirle a Arquipo? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Decide a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y fíjese que varios comentaristas piensan, dice, este es medio raro lo que dice Pablo, porque le dice a la iglesia que le diga a Arquipo, Arquipo, como que lo comprometió públicamente a Arquipo, ¿no? Pero conociendo el amor de Dios en el apóstol, seguramente era un pedido de amor. Arquipo, no te olvides del ministerio que recibiste del Señor. No te olvides del ministerio que recibiste del Señor. Quédese con estas palabras mientras vemos el video de algo que tiene que ver no con lo que va a pasar el 30, sino con lo que ya está pasando entre nosotros. Amén. Así que les quiero pedir que usted lo pueda ver junto conmigo. Son unos minutitos. Y que piense un poquito. Y que si usted se anima, en lugar de poner Arquipo, póngale, qué sé yo, dígale a Cintia que no se olvide del ministerio que recibió del Señor. Dígale a Antonio que no se olvide del ministerio que recibió del Señor. ¿Me está entendiendo? Díganle. Es la palabra amorosa de Dios a través de un apóstol que nos hace acordar que Él nos ha dado algo maravilloso, algo grande, que lo tenemos que valorar. Amén. Lo vemos. Estamos cada día más cerca al Día de Evangelismo Global. Esperamos más de 15 millones de cristianos participando. Esta es la mayor movilización evangelística de la historia, pero funciona mediante una simple acción. Comparte el Evangelio con al menos una persona. Participa sabiendo que por todo el mundo millones de cristianos se juntarán contigo. Existen muchas formas de compartir el Evangelio. Elige alguna que funcione en tu cultura. Puedes invitar a alguien para comer algo o tomar un café mientras compartes de Jesús y de su amor. Puedes juntarte en tu iglesia con amigos y salir en grupos. Puedes ayudar a necesitados, entregar donaciones, ir a hospitales, orar por los enfermos, hacer obras de teatro. Haz lo que Dios te llamó a realizar. No importa si estás organizando un gran evento o invitando a alguien para tomar un café. Tú puedes hacer la diferencia en la vida de alguien. Cada cristiano alcanzando por lo menos a una persona y juntos alcanzando al mundo. Día de Evangelismo Global. Yo quisiera que usted tome conciencia que el domingo pasado Dios nos confió un ministerio. ¿Se acuerda o no se acuerda? Usted ha sido, les hablé de la importancia de ir a un taller para ser capacitados, porque un ministerio necesita que me capacite para que pueda desarrollarlo de la mejor manera. Usted ha tenido la posibilidad de ser capacitado. ¿Cuántos han ido a los talleres? Levanten sus manos a recibir esta capacitación. También usted ha recibido un folleto con el que puede establecer ese contacto con una persona a fin de que conozca de Jesucristo. Quizás usted tiene miedo
En esta semana, cuando ustedes se vuelvan a reunir, van a poder conversar de su experiencia o de su no experiencia. Sería bueno que puedan hablar de aquellas cosas que les han sucedido, de darse cuenta de cómo la gente está necesitando escuchar el mensaje de Jesús, de darse cuenta de cuán sencillo era algo que tal vez lo estaba demorando y demorando de hablar. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que no conocen todavía a Jesús? ¿Cómo usted no le va a compartir el mensaje? Allí lo tiene, cómo hacerlo, cómo hablarle y cómo guiarlo a tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen a Cristo? Es su responsabilidad y es el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cuántos tienen compañeros de trabajo, amigos, gente con la que se reúne, con la que se encuentra? ¿Por qué no procurar un momento especial con esas personas para hablarle de Jesucristo? Por eso el apóstol le decía a Tito, no te olvides, no te olvides, no dejes de tener en cuenta, no dejes de cumplir el ministerio que te he dado. ¿Saben? Hay mucha gente orando por este día. Ustedes en cada taller van a estar orando también. ¿Y saben qué produce esto? Que las personas estén receptivas para el mensaje que usted va a llevar. Yo me sorprendí en esta semana cuando fuimos al médico. Nunca tuve la oportunidad de hablarle de Cristo, pero pudimos estar conversando de Jesús. Cuando fui a arreglar el tema del alquiler, nunca pudimos hablar del Señor, pero esta misma persona sacó el tema y él mismo decía, la verdad yo necesito ir a recibir. ¿Entiende? Cuando la iglesia ora, el diablo no tiene otra opción sino que retirarse, pero es ahí cuando la iglesia tiene que tirar la red. ¿Y cómo se tira la red? A través de este folleto, de poder hablarle a la otra persona, hablarle de cómo Dios le ama, hablarle del pecado, cómo le ha dado la espalda a Dios, hablarle de que Cristo es el que ocupó nuestro lugar en la cruz y poder guiarle a tomar una decisión por Jesucristo. Es algo sencillo y es un ministerio que Dios nos ha confiado, no para el 30 de mayo, sino para toda la vida. Amén. ¿Cuántos pudieron compartir su fe de Jesús con otra persona? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan muchos más, ¿verdad? Tenés que hacerlo, tenés que animarte, hermano. Si vos no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Pero para poder hablarle a otro de Cristo, ¿sabes qué tenés que tener? Amor por esa persona. Amor para que no se pierda. Amor para que no se vaya al infierno, sino que sea salvada por el poder de Jesús. Ponete de pie, por favor. Estamos concluyendo así nuestra reunión. Hoy es el Señor el que te dice a vos, no te olvides. No te olvides del ministerio que yo he puesto en tus manos. Allí donde estás, quisiera que puedas cerrar tus ojos.